Hoy en Es la Hora de Opinar con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez. Vamos a seguir debatiendo si puede haber López Obradorismo sin López Obrador. Y para terminar con Jorge Suárez Vélez, vamos a hablar de la elección del nuevo director del Banco Interamericano de Desarrollo, donde perdió México y gacho. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, una noche de un día raro en el Mundial de Fútbol, caray. Pierde Argentina contra Arabia Saudita. Por cierto, yo quiero decir que más que perder Argentina, ganó Arabia Saudita, En serio, muy impresionante lo de los saudíes. México empata con Polonia. Bueno, antes de entrar al tema, ¿cómo vieron ustedes? Para mí la nota es que Arabia Saudita es líder de grupo. Increíble, ¿no? Sí, completamente inesperado. Y Argentina en el fondo. A veces sí pueden ganar los que no se esperaban que ganaban. Así es. Y bueno, Leo, México tan mal como se esperaba. Yo no entiendo. Bueno, sí entiendo, ya lo hablábamos. Los comentaristas le echan muchas ganas para hacer emocionante una selección que no es emocionante. Totalmente de acuerdo. Yo sí creo. A ver, yo para las expectativas tan bajas que tenía en la selección, lo vi bien la selección, vi bien el empate. Pero, a ver, al final de esto se trata de meter goles. Y México estuvo lejos de meter goles. Jugó bien, mejor. Sí, la ocasión más clara de gol fue de Polonia. Pues sí, el penal, ¿no? ¿Tú cómo viste, Paula Sofía? Raro este día de hoy. Ni lo vi. ¿Qué? Ni lo vi. Fútbol. ¿No lo viste? Ya no se ve fútbol. No, bueno. ¿Vieron la encuesta de Mitofsky sobre Entripados que te ahorras. sobre que este mundial en realidad la mayor parte de los mexicanos tenían pocas ganas de verlo? La mayor parte de los mexicanos piensan que México no va a pasar de la primera ronda. Sí. Y tenemos el entrenador más desaprobado Pero fueron, entiendo, 40,000 mexicanos al Mundial. Hoy se vio. No, el desmadre nos gusta eso. Sí, aunque no esperemos nada de la Oye, pero a ver, una de las cosas que no me gusta de este Mundial es que es en Qatar y ya les prohibieron chupar, mano. No, es que de verdad, la FIFA también, por cierto, yo ayer lo vuelvo a recomendar, el documental en Netflix sobre la corrupción de la FIFA. Impresionante. ¿Cómo ganó Qatar esa...? Sí. No. Y el cínico de Blatter diciendo que se arrepentía de eso, ¿no? Exacto. ¿Cuántos millones después? Exactamente. Bueno, pero en fin, raro se pone este Mundial. No podíamos dejar de empezar sin hacer un comentario del Mundial, pero vámonos a lo nuestro, que lo nuestro es el análisis político, y hemos estado debatiendo desde ayer un tema muy interesante. Si cuando se retire Andrés Manuel López Obrador de la presidencia y, como él dice, se regresa a su rancho, ¿es posible la permanencia, la continuidad del López Obradorismo? Ayer incluso se ponía en la mesa de los lunes, se ponía en duda pues la misma premisa de que se va a retirar López Obrador, ¿no? O sea, parece que nadie le cree a López Obrador que se va a retirar de la política. Parece que no, que va a seguir en la política. ¿Tú cómo ves, Gibran? Bueno, yo creo que va a tener muchas ganas de participar desde su rancho y de soltar un tuit por ahí cuando vea las cosas peligrosas o complicadas. Tiene pocos incentivos para retirarse realmente. Primero, tiene que protegerse ante lo que será sin duda un sexenio administrativamente muy complicado, con irregularidades gravísimas que se vieron a la luz, como la utilización sistemática del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por la Secretaría de la Defensa Nacional. Esas cosas van a hacer que por lo menos tenga que participar para defenderse, jurídicamente al menos. A menos que gane. A ver, aquí lo que estás pensando es que va a ganar Arabia Saudita. No, es decir, la oposición. No, porque si gana Argentina, si gana, ¿no?, lo que se parece ser que va a ser Morena, pues no se tendría que preocupar en principio de eso, ¿no? Pero
Pero no hay Messi en Morena, entonces no me gusta nada. Está buena la analogía No, futbolera. bueno. ¿Cómo vamos a acabar? Exacto. Veo complicado que incluso, aunque el partido Morena mantenga la presidencia de la República, el oficialismo, digámoslo, porque en Sí. el partido Morena hay también expresiones críticas que ahora, digamos, estamos muy marginados de cualquier participación política, va a haber poca posibilidad, creo, de que todos los poderes se sustraigan de una revisión del sexenio. Ahora puede ser que incluso la Auditoría Superior de la Federación tenga pocos incentivos para auditar con lupa al gobierno de López Obrador. Y lo han hecho de manera muy generosa. No se han metido el dinero grande, pues, al Tren Maya, por ejemplo, Pues que está en la Sedena, ¿no? que está en la Sedena. Bueno, y en Fonatur una parte también. Sí. Una vez terminado el sexenio, no hay condiciones para que la Cámara de Diputados siga siendo tan sometida como lo es ahora por la correlación de fuerzas. No sé si esa correlación cambie, pero en efecto, quien sea, que sea el presidente, aun si es de Morena, no tendrá el mismo control sobre los diputados que tiene López Obrador. Bueno, pero vayamos pregunta. aceptemos la premisa de que de alguna manera se retira López Obrador o le baja mucho a su presencia política. ¿Ves la permanencia del López Obradorismo sin la figura de López Obrador? Yo te acepto la premisa, pero te cuestiono el significado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Cuando hablamos de López Obradorismo. Se me ocurren a mí tres cosas. Sí. La primera de ellas sería una coalición social, una coalición política, un grupo más o menos claro, no nada más de liderazgo, sino sobre todo de apoyo social. Esa argamasa que se armó en 2018, dudo mucho que sobreviva como ganó en ese año para 2024. Creo que habrá naturalmente damnificados, pérdidas, entonces ahí no lo veo. Yo no creo que esa coalición sobreviva como tal, porque el principal pegamento de la coalición era el liderazgo, la promesa, la esperanza o el agravio que representaba López Obrador. Un segundo significado que puede tener el término López Obradorismo es un proyecto o un ideario. Y la verdad es que tampoco lo veo claro por lo mismo, porque me parece que el núcleo de esa corriente es el liderazgo de López Obrador. Lo que se defiende no son las cosas que dice. A veces dice una cosa y luego dice otra. Y de todos modos están con él porque es el líder. Esto es típicamente populista. Decía Ernesto Laclau que el populismo es el rostro del líder, es el nombre del líder. Ahí, digamos, podemos decir, podría sobrevivir en todo caso el mote, el nombre, pero número uno, no la coalición, y número dos, pues ningún ideario realmente muy claro, muy específico. Por último, podemos pensar el López Obradorismo como una manera de hacer política, que tiene características muy específicas, muy distintas de la política anterior. Es una manera de hacer política abiertamente antitecnocrática, abiertamente antipluralista y sobre todo quizás muy dada a hostilizar a las oposiciones en lugar de dialogar. Eso se puede hacer siempre y cuando tengas mayorías. Puedes tratar de alguna manera de minimizar o de ignorar a las oposiciones cuando estás relativamente cómodo en el Congreso o con los gobernadores. De las tres que acabo de decir, donde yo vería mayor posibilidad en todo caso de una supervivencia sería en la tercera. En las primeras dos me parece que no, que el López Obradorismo como coalición y como proyecto desaparece en el momento en el que el López Obrador deje de ser no nada más el líder, sino que deje de ser de alguna manera esa promesa política de futuro. Pero eso ya no es. Desde ahora ya no es. Y por eso se está desgastando en muy buena medida. A ver, Paula, todo este tema surgió la semana pasada cuando Javier Tello dijo que si puede haber trumpismo sin Trump, ¿no? Y acá lo decía bien Carlos, yo creo que el segundo factor que tú decías, que es la parte del ideario, más que de una ideología, hoy hablar de ideología ya estira mucho la liga, pero de un ideario, yo creo que el trumpismo sí tiene un ideario. Valores. No, valores, temas de migración, de nacionalismo, de proteccionismo comercial, de posiciones políticas, pues muy de derecha, diríamos, ¿no? O sea, sí, ¿no? Tiene agenda. Tiene una agenda. Lo que está diciendo aquí Carlos es que no es el caso con el López Obradorismo.
Yo tengo mis dudas. A ver, ¿tú qué opinas? No, yo coincido. Yo cuando nos dieron el tema, me fui un poco más allá y pensé en cuando López Obrador ya no esté terrenalmente con nosotros. Sí. Y pensaba, yo creo que a corto plazo el obradorismo va a subsistir porque creo que todos los candidatos lo están viendo como una necesidad para ganar. Sí. O sea, lo estamos viendo con el spot de Claudia, donde lo primero con lo que abre no es en sus propios méritos, sino decir, yo soy la más cercana a López Obrador. ¿Ya O sea, hay un creo spot que de Claudia? Yo no Sí. sabía. Sí, con cancioncita, donde lo primero que dice es, ¿En yo soy tele? la más cercana a López Obrador. No, no está en tele. Ah, o sea, está en las redes. Sí. Ah, bueno, en las redes Sí. es legal, está bien, bien. Ajá. Ujú. Pero, y bueno, eso es otra cosa. Pero creo que si a corto plazo la idea del obradorismo como este movimiento, como este aglutinado efectivamente alrededor del personaje López Obrador, sí, es más, yo veo una campaña donde casi van a tratar de decir que transmutó el cuerpo. O sea, que se hizo una transmutación de alma entre el candidato que siga y López Obrador. Veo también muy difícil que se retire. Yo creo que va a asumir muy bien su papel de liderazgo moral y va a continuar, ojalá nada más mandando tweets. Yo creo que va a mandar tweets, línea, va a ser el invitado especial de las mañaneras. O sea, veo muy difícil que se vaya. ¿Va a seguir habiendo mañaneras? No creo. Ay, yo te firmo que va a haber mañaneras. No, imagínate 2 horas diarias con cualquiera de los Claudia. posibles candidatos, Dios mío. ¿No? Sí, la van a Nadie cambiar el aguanta. Y nombre a mí ya El con Valium. López Obrador, que solía ser divertido, ya me dan una flojera enorme, pero bueno, ¿no? Y ahora, a mediano plazo, yo sí coincido con Carlos. Creo que es un movimiento que está tan aglutinado en la idea de López Obrador, en su existencia vil, que no tiene resultados, porque también hay una cosa de puedes continuar creyendo en el obradorismo a partir de los resultados que da. Sí. Y creo que ya nos estamos acercando a la primer buena revisión fuerte, que es 2024, no solo en lo federal, sino en lo local. Creo que también va a haber, va a disminuir el obradorismo dependiendo de cómo les ha ido a los gobernadores apoyados por el propio obradorismo y cómo se han ido construyendo, pues básicamente los obradorismos locales. Y ahí sí yo creo que es una cosa que pues será una moda que se irá desgastando poco a poco. Ya está muy Pues sí. desgastada. A ver, pero yo sí quisiera que tú le entraras a ese tema de... ¿Hay un ideario López Obradorista? No. ¿Hubo alguna vez un ideario? ¿Se traicionó ese ideario? ¿Se Sí, yo creo que diluyó? hubo. ¿Y cuál es? O sea, a ver, muy importante, pues creo que los programas sociales, la redistribución del ingreso con este tema de transferencias en cash, ¿no? Ese sí es una agenda importante, ¿no? Una agenda importante. Sí. La reforma fiscal, de la cual se habló durante mucho eso. tiempo. La reforma... No, a ver, perdón. López Obrador no dijo que iba a subir los impuestos. No, recientemente no. Y la última concesión que dio, digamos, en 2018 fue en los primeros 3 años eso Sí. no sucederá. Sí. Pero estoy diciendo, antes sí había un ideario claramente de izquierda, por lo menos un planteamiento. Estaba eso y estaba lo de la soberanía energética, que me parecía de lo mejor delineado. ¿Que sigue ahí? Más o menos sigue ahí, ¿no? No, ¿cómo? Pues es parte importante de Es parte muy importante Muy, como identidad política, pero como práctica política no se ha sostenido. A este gobierno le salió, por ejemplo, muy mal lo de Dos Bocas y le salió muy bien lo de Deer Park. En la práctica ha transitado a una práctica de gobierno muy distinta de lo que se planteaba en ese ideario. Entonces es imposible que la identidad obradorista sobreviva al presente gobierno y yo pondría en duda si todavía existe como tal. A mí de repente me paran personas en la calle que ven la hora de opinar y que me decían, es que sí, intensamente obradoristas o exobradoristas, que me decían, sí, las cosas van muy mal, pero yo nunca voy a estar de acuerdo con Leo Zuckerman, ni con Aguilar Camín, ni con... Nada más porque no, ya es una cosa identitaria, de nos hicimos adversarios, sostenemos cosas distintas, me caen gordos. Estamos en tal desgaste discursivo que la única distancia que hay es ya esa, adversarial. No tiene que ver con un tema de ideas. muy personal, ¿no? Porque la práctica de gobierno no tuvo mucho que ver con el programa Sí. y además cambió en el mismo sexenio
de uno a otro lado. El presidente López Obrador se declara en este sexenio neoliberal, dice que el neoliberalismo hay que ponerlo, militarista, hay que hacerlo bien. Lo del militarismo, exacto. Claro, entonces, si no hay una línea que siga entre el programa y la práctica de gobierno, pues es imposible que una identidad nucleada alrededor de un líder tenga algo con lo cual continuar si ese líder ya no está. Es una identificación en ese sentido mucho más afectiva. Entonces no existe como ideario, ni siquiera como en el caso de otros populismos, como en el peronismo, que siguió existiendo como ideario, pero también como la repetición de una serie de valores que más o menos se llevaban a cabo en algunas políticas públicas, sobre todo respecto de los trabajadores. Muy bien. Es decir, en el peronismo todo el mundo sabía que había que ser generoso, compartir con el otro, y aquí esos valores dependen de si es con los propios o con los ajenos. No hay una estructura clara, y en el mismo caso, más bien, igual que en el caso de Trump, hay un discurso, pero dudo mucho que ese discurso sea agenda. El discurso antiinmigrante de Trump no se reflejó en una agenda muy distinta materialmente a lo de los demócratas, aunque haya encendido la construcción del muro, ya la había renegociación del tratado. Las deportaciones fueron similares, el número, es decir, sí hubo un discurso de odio, pero las políticas públicas fueron similares, son políticas de Estado. Le puso aranceles a los chinos. Bueno, hay que decir que Biden lo sostuvo, pero en fin. Ya ves, o sea, A ver, pero si no hay una ideología, un ideario muy consistente, ¿no? Sí hay una agenda de políticas públicas. En política social, sí la hay. Sí. En energía, política energética, nacionalismo energético. Y en la militarización, qué bueno que lo marcaba Paula Sofía. Creo que ahí sí hay una estampa distintiva del López Obradorismo, ¿no? Bueno, aunque lo del militarismo por mucho tiempo era la estampa distintiva del calderonismo. Sí, señor. ¿No? Ahora ya es... A lo mejor esto es como lo de que decías de China. No es necesariamente una estampa de gobierno, sino más bien algo que los gobiernos, independientemente del signo partidista del que provengan, terminan haciendo. Los republicanos y los demócratas están de acuerdo en tener una política, digamos, de competencia ya muy hostil con China. A lo mejor los panistas y los morenistas están de acuerdo en la militarización. ¿Sí? O sea, yo no lo pondría como una característica... Pon a los priistas, ¿eh? Exacto. No es una característica estrictamente distintiva del morenismo. Ahora, a mí lo que me parece es que hay tres cosas, más allá de la especulación de López Obrador, hay tres cosas que van a cambiar cuando López Obrador abandone Palacio. La primera es, vamos a ver la prueba de fuego de Morena, con un López Obrador ya no ascendente políticamente, ya no en el poder, afuera, y creo que lo que vamos a ver es la miseria institucional, la pobreza institucional de ese partido. Ya la hemos visto de por sí, teniendo como tienen, digamos, el poder, siendo el partido en el poder, tienen tremendos problemas para gestionar el conflicto, y creo que eso se va a acrecentar cuando López Obrador deje de ser presidente. La segunda, López Obrador ya no va a tener posiciones, no en el sentido que decíamos de políticas públicas así, sino cargos que repartir. Ese siempre es un lubricante muy importante de los movimientos políticos. Entre ellos se pueden odiar y se pueden pelear, pero mientras haya pastel que repartir, pues más o menos negocian, más o menos se acomodan. También creo que si, digamos... Si Morena pierde, obviamente eso va a cambiar. E incluso si no pierde, de todos modos, habrá una rebatinga por las posiciones mucho más intensa que la que hubo con López Obrador, que fue un liderazgo muy hábil para generar disciplina. No por la vía institucional, sino por la vía de la lealtad personal. Y en tercer lugar también, creo que cuando López Obrador abandone Palacio, va a cambiar muy significativamente la cantidad y la calidad de atención mediática en torno a su figura, que eso ha sido algo muy importante para su gobierno. No creo que le sigan poniendo tanta atención, que le sigan poniendo tanto micrófono, y dudo mucho que quien quede en su lugar tenga esa capacidad de suscitar y de mantener a ese ritmo, con esa intensidad, la atención mediática. Entonces, con esos tres cambios sí me parece complicadísimo decir que sobrevive López Obrador. López Obrador va a sobrevivir. El capital político que él tiene en su aprobación, desde luego que no lo va a tirar a la basura. Salvo algo que salió en la mesa de ayer que
que me parece muy interesante, salvo que López Obrador se convierta en el presidente nacional de Morena y sea el que reparta el pastel y sea el que atraiga a los medios por ser presidente de Morena. Bueno, sería una cosa muy novedosa. Nunca ha ocurrido en la historia Es que este de presidente, México. perdón, es muy novedoso en muchos sentidos, ¿no? Claro. Bueno, Pero, no sé. a ver, digo... O sea, es la primera vez que escucho esta idea. Sí, ayer salió en la mesa, ¿no? Se ve que no viste estaba viendo el Monday Night Football desde aquí, desde el Estadio Azteca, pero bueno. ¿Cómo ves tú, Paula Sofía? Yo creo que para el pensar un poco en qué sobrevive, ¿no? O sea, primero, una de las cosas, ¿qué legado le sobrevive a López Obrador fuera de su persona para que te haga pensar en que hay una continuidad en el obradorismo, ¿no? O sea, yo primero digo, pues, ¿el legado de qué? O sea, de unas frases de tengan para que aprendan, o sea, de un montón de frases más o menos jocosas. Yo sí coincido en que no hay ninguna agenda y que si la hubo ya no existe. Y la otra es, pues, ¿en qué está aglutinado? Alrededor de qué está aglutinado el obradorismo, más allá de la figura de... A ver, permíteme interrumpirte. Tú votaste por esa agenda, ¿o no? O sea, sí Yo existía voté esa por un agenda. programa que en realidad fue un programa que se puso en la campaña y que ya desde el Plan Nacional de Desarrollo deberíamos de haber dicho que estaba todo subsumido en 7 puntos estratégicos, 7 programas estratégicos Entonces de sí había infraestructura. algo. O sea, sí había. Es que dices que nunca hubo. Pues, ¿cómo que nunca hubo? No. Claro que hubo. O sea, creo que hubo, Sí. hubo en campaña, ya después cuando pasaron a gobierno nunca jamás hubo y lo podíamos haber visto desde el Plan Nacional de Desarrollo, que eran 7 proyectos, literal. O sea, no Sí. había ninguna política pública transversal, no había grandes ejes temáticos, no había nada, eran los 7, era el Tren Maya, Dos Bocas, tiquititic, o sea, creo que ahí, sobre qué está aglutinado el obradorismo. Sí, bajo la personalidad de López Obrador, pero también sobre dos cosas que mencionaba Carlos. Yo creo que sobre la esperanza de que esto podía ser mejor, digamos, para una parte de ingenuos, entre los que me incluyo, y la otra, sobre el éxito. O sea, yo creo que sí, pues el ganador siempre está rodeado de gente que quiere estar ganando, ¿no? Sí. Entonces, en función de eso, pues también mucha gente ha ido abandonando el barco y lo seguirá abandonando, porque pues esa coalición, ahí sí coincido con Carlos, esa coalición ganadora, arrasadora mayoritariamente, no la van a obtener. O sea, una de las cosas que vimos en la marcha es pues que hay un montón de gente que estuvo ahí, la bola de ingenuos, que ya no están ahí y que los tendrán muy despreciados, pero pues no son un número tan despreciable. No, Y la totalmente. otra es la sostenibilidad de las políticas. Creo que estas políticas de dar y dar y dar no son sostenibles a largo plazo. O sea, si uno se pone a ver los números que tenemos ahorita en crecimiento económico, en deuda, creo que también es un legado poco sostenible si lo mantienen de la manera en la que lo están manteniendo, con este tema de austeridad, pero una muy mala relación con empresarios, pero también es qué tanto se va a sostener el obradorismo, incluso como este legado de políticas, a partir de dinero, posibilidades de ejecución, etcétera, que yo no creo que pueda sostenerse otro sexenio, honestamente. A ver, otra de los sellos del López Obradorismo ha sido la polarización, sin lugar a dudas, ¿no? Una manera de hacer política. Y traigo a la mesa esto porque este domingo pasado tuvo un evento, pues, yo diría una especie de lanzamiento de campaña presidencial de Ricardo Monreal, donde ahí sí hay un rompimiento con la polarización del López Obradorismo y se habla más bien de la necesidad de una reconciliación. Y te pregunto, en ese sentido, ¿es un rompimiento con el ideario López Obradorista o es un rompimiento con López Obrador? Yo creo que es un rompimiento con el estilo de López Obrador y con López Obrador, sin lugar a dudas. No con el López Obradorismo, entonces dirías. No, como programa, ¿no? Monreal habló, por ejemplo, de la necesidad de reforma fiscal o de afirmar la soberanía. Pero para llevar a cabo esas políticas, dice él, yo en esto quiero aclarar que no soy objetivo porque yo tú estás ahí, simpatizo con Ricardo Monreal, le ayudo con algunas cosas ahí. Creo que, por ejemplo, para llevar a cabo algunas reformas, tal como la reforma fiscal de la que hablaba, es mejor
en estos momentos, dada la correlación de fuerzas y después del desgaste del movimiento obradorista, sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo. Es más, creo que si López Obrador, con el capital político con el que llegó a la presidencia de la República, se hubiera sentado en ese plan de conciliar, ya ganamos, somos mayoría, tenemos legitimidad, vamos a hablar desde ahí. Otra cosa habría sido, pero es algo que, como tú dices, por el estilo político, por la forma de hacer política, no se concretó. Es que, entonces, claro hoy venía escuchando los 1001 análisis del Partido de México de hoy y todo el mundo decía, es que el Tata Martino debió de haber hecho esto, y otros decían, pero es que no lo hace porque ese no es el Tata Martino. Claro. Pues ese es lo mismo. Ese no es el López Obrador. López Obrador no es de reconciliación, es de polarización. Bueno, ¿no? Había hablado de república amorosa, lo vimos en un momento de la jefatura de gobierno, cuando pierde la mayoría, tiene también un momento de hablar con las oposiciones, de acordar. Lo hemos visto en esa faceta también. Es verdad que la menor parte del tiempo en que ha sido un actor político relevante. Pero a ver, regresemos, perdón, al tema de Monreal. O sea, ¿crees que en el programa, en el ideario de Monreal, se rescatan puntos del López Obradorismo? Sin lugar a dudas. Los invito... Entonces, ¿sí es posible el López Obradorismo sin López Obrador? No, por lo siguiente. A ver, los es puntos, que ahí está, no, mira. Los puntos que se rescatan, te los firmaría cualquier izquierda. La soberanía, las políticas energéticas y las transferencias es algo que cualquier izquierda, no solamente de México, sino quizá de América Latina, sostendría. Lo de las transferencias en efectivo ha sido muy polémico, tú lo sabes. O sea, de hecho se dice que es muy neoliberal ese... Es de raíz neoliberal el planteamiento. Por eso, y la reforma fiscal que promueve Monreal no te la firmaría casi ninguna izquierda. Yo creo que hay que verla bien. Sí. Hay que verla bien, por eso. porque sí habla de impuestos a los grandes capitales y de impuestos locales, que es muy importante en un país tan complejo como México. Sí. Nada más que si vemos los impuestos que se sacan del ámbito federal para llevarlos al local y nada más hacemos como que se sacan del ámbito federal, parece regresiva. Bueno, pero a ver, regresamos pero es muy de detalle eso. Sí. ¿Es posible el López Obradorismo sin López Obrador? Tomando el caso, muy interesante me parece, qué bueno que le pegamos, de Ricardo Monreal. No, lo de Monreal es otra cosa. Monreal recupera planteamientos que generaron esta coalición alrededor de López Obrador, pero no recupera ni el componente afectivo, cuasi religioso para algunos, ¿no? Ni el componente mesiánico, muy propio de la izquierda y que yo no rechazo, pero no lo retoma, sino que es más de un talante pluralista republicano. Es un estilo totalmente distinto y es un programa que ofrece en construcción. Entonces, claro que retoma puntos que retomaría la izquierda y el estilo político es totalmente antagónico a lo que hemos visto este sexenio. Regresando a la palabra, al tema. Pero con Monreal. Porque creo que le pega ahí al punto, ¿no? Yo creo que no tampoco, porque creo que una de las... Esta cuestión del López Obradorismo como una identidad o como esta suerte de lo que en ciencia política se llama el negative partisanship, el partidismo negativo, es estoy con estos más que por lo que ellos me ofrecen o por lo que son, porque están en contra de los mismos que yo. Sí. Yo creo que eso Monreal de alguna manera se está separando, deslindando en la medida en que explícitamente dice yo creo que la polarización es un veneno que nos divide, que genera desconfianza y yo estoy por la reconciliación. Eso es kriptonita para el López Obradorismo. Es interesante pensar que... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Estaría diciendo lo mismo Ricardo Monreal? Por supuesto que no, pero si bueno... Si fuera el candidato de López Obrador. Pues no, pero está haciendo lo que hacen los políticos, que es de la necesidad virtud. Exacto. Claro, pero bueno, por favor, o sea... No, por eso. Desde luego, no. No es un tema de las convicciones y lo que siente en su corazón. Es su estrategia dada las circunstancias en las que está. Muy bien. ¿No? Claudia Sheinbaum quizás haría lo mismo que Monreal si estuviera en su misma circunstancia. ¿No? Mucho lo dudo. Bueno, pero digamos... No creo que le dé. Bueno, pero mi punto era este. Yo creo que no por eso, y también porque en cierto sentido creo que lo que está haciendo Monreal representa una ruptura muy profunda con el López Obradorismo en un sentido muy concreto. Lo que está haciendo Monreal, lo escribía en mi columna de Expansión Política hoy, es tratar de reivindicar el valor de la autonomía dentro de un movimiento
cada vez más entregado no a la lealtad, sino a la abyección. Para mí, ahí está el rompimiento de Monreal con el López Obradorismo. Más allá de las ideas o no, es una manera de entender la política completamente distinta. No, y ahí sí hay que reconocerle a Monreal que ha sido de los personajes más independientes dentro del López Obradorismo. Desde el inicio del Obrador. sexenio. Sí, Yo por o eso sea, digo que en sí. cierto sentido es como el López Obrador de López Obrador. Uy, no sé. Híjole, ¿saben qué? Tengo que hacer una breve pausa. Ya nos volamos el tiempo y vamos a regresar con Paula Sofía. Regresamos en un momento más. Está buenísimo el debate, si es posible el López Obradorismo sin López Obrador, y ha derivado este debate muy interesante en torno a la figura de Ricardo Monreal, ¿no? que bueno, pues es un político muy pragmático, hay que decirlo, es un político profesional, sin duda, y está haciendo, como dices tú, de la necesidad virtud. Haciendo una especie de rompimiento, pero no del todo, ¿no? Porque A no mí me quedó claro que sí. Estirar Dijo la que va a liga, ser candidato. Por eso, pero Dijo de que se va a Morena. inscribir como candidato a la presidencia de la República. Es la primera vez que lo dice. Sí. Carlos en su columna de hoy reseñaba otro evento donde solamente dice que se iba a inscribir como candidato. En la boleta, Sí. quién sabe Ahora cuál. ya avanzó a decir que se va a inscribir como Pero candidato a entiendo- la presidencia. pero entiendo dijo de en Morena. No, dijo que va a estar en la boleta. Por eso, pero él decía siempre, lo primero que voy es en la de Morena. Ya luego veremos. Pidiendo garantías de primarias o, digamos, encuestas blindadas. Ninguna hay. Ah, no, hombre, qué a mí bueno. por eso me parece que sí es el anuncio de una ruptura. Bueno, pero en fin, a ver, le toca a Paula. ¿Cómo ves? Yo, o sea, como que a lo largo de la plática lo que veo es que, pues básicamente el obradorismo, lo que tenemos que preguntar es de qué temporada tu obradorismo. O sea, cuando hablamos de, Sí. ¿con qué obradorismo? Sí, yo estaba antes de que como fuera digas, mainstream. ¿Y qué obradorismo, con qué obradorismo rompes? O sea, creo que Sí. Ricardo Monreal es early, el obradorismo temprano, ¿no? O sea, podemos decir las primeras 3 temporadas, cuando todavía no se volvía mala la serie. Proto-obradorismo. Podemos pensar, o sea, el obradorismo Está bueno que tenía eso. impuestos, el obradorismo que tenía una agenda que no militarizaba, una agenda más de izquierda, una agenda que se iba por la República Amorosa. Y si ahorita pues vemos y si hay rompimiento o no con el obradorismo de esta última temporada, que ya es como Game of Thrones, pues yo sí creo que frente a una muy clara tendencia a la polarización, al enojo, a la lógica muy adversarial del amigo del enemigo, de la abyección, coincido con Carlos, yo sí creo que hay un rompimiento con ese obradorismo. Ahora, creo que también se puede creer que pues uno tiene alguna coincidencia todavía con el obradorismo clásico. Claro, es vintage. Hijo, Exacto. cada vez meten cosas más interesantes en esta mesa, pero tenemos que ir concluyendo, Gibran. A mí me queda claro, una cosa sí me queda claro, si gana la oposición en el 2024, sí va a seguir López Obrador y sí va a seguir siendo el líder de la oposición. Eso sí podemos decirlo, ¿no? Que eso le sale muy bien. Sí, claro que les. ¿Tú Eso crees que le no? sale muy No. bien. A ver, yo creo que Esa es sí de va a sus ser el mejores líder. temporadas, Sí, Paula. claro. Exacto, las mejores temporadas son cuando era oposición. Ya caducó como Exacto. opositor porque ya no es creíble. Pero si gana sería la el regreso oposición, a sí. los conservadores, Claro. fifís, hipócritas, bla, 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 ¿no? Lo que Pero ¿con corre. qué Regresa a su autoridad raíz. moral después de que mantuvo los mismos estilos Pues del poder? con la que él y se autoda. Por eso, pero ya no. Él Esa- dice, yo tengo autoridad moral. Bueno, Sí. esa era creíble antes. Porque era cuando lleguemos al poder vamos a hacer Sí. todo distinto. Ahora ya no es creíble, porque ya pasó por el poder e hizo la mayor parte de las cosas igual o peor. No sé, pero bueno, a ver, no, lo que quiero es que creo que esta debate de si es posible el López Obradorismo sin López Obrador, más bien se tendría que restringir a si gana Morena, ¿no? ¿O no? No, yo ¿No? creo que en ambos casos, ahora voy a ser el más radical en ese sentido, Sí.
es ya imposible por esa falta de credibilidad. Es más, yo diría que en el tiempo actual, la lealtad que se tiene por López Obrador y, digamos, la reivindicación de su figura y del movimiento que históricamente encabezó, ya no es un movimiento nucleado alrededor de López Obrador, sino del poder. Es el oficialismo de siempre alrededor del presidente de siempre, que se llena de lambiscones y de matraqueros. Lo vamos a ver el domingo. Eso lo vamos a ver sin duda alguna el domingo. En la manifestación, estoy En la diciendo. manifestación. El desfile. La marcha, desfile. Exacto. En donde López Obrador intentará emular a López Portillo, aunque digan que es una novedad histórica, desfilar entre los suyos y hacer alarde del poder. Pero en este mismo momento de su sexenio, Carlos Salinas de Gortari tenía una aprobación, según algunas encuestas, mayor, según otras, mucho mayor. Y era un presidente con las mismas ambiciones de trascendencia desde el neoliberalismo y las reformas estructurales que realizó. Bastaron algunas primeras planas en los diarios de Estados Unidos para que todo eso se derrumbara. ¿No estaremos también por ver esas primeras planas y esos grandes escándalos de corrupción del obradorismo que hagan que este debate no solamente se zanje, sino que pierda cualquier pertinencia? Pues no sé si en Estados Unidos, pero sí estoy seguro que por lo menos con las filtraciones de Guacamaya, que seguirán dando noticias durante estos años, lo más probable es que nos demos cuenta de que el obradorismo terminó ya y apenas... Mira, lo que dice Gibran es muy diferente a la conclusión que salía en la mesa de ayer de que va a haber López Obrador para rato. Pero sí, bueno. A ver, yo creo que estos son de esos días en los que uno celebra estar aquí, porque yo sí jamás me esperé la novedad de escuchar a Gibran comparar a López Obrador con Carlos Salinas de Gortari. Mi gente, ¿cómo han cambiado las cosas en lo que va del sexenio? Pero yo voy a defender a Gibran diciendo que habla bien de Gibran una persona está perfecto. que está dispuesto a cambiar de opinión. Está perfecto, pero no me digas que no te sorprende. Es muy sorprendente y está porque bien. yo invité a Gibran precisamente porque lo considero una persona inteligente con capacidad de ver las cosas. Es sorprendente no si es te un paras, fanático. Es sorprendente si te paras al principio del sexenio. Jamás te lo hubieras imaginado. Está muy bien. El propio López Obrador, en una de sus mejores versiones, decía aquello de que es de sabios cambiar de opinión. Sí. Yo no estoy impugnando tu cambio de opinión. Solo estoy diciendo que sí, digamos, si nos paramos al principio del sexenio, es sorprendente. Para mí, quizás, para bien. ¡Qué bueno! Y quizá el que hubiera cambiado de opinión hubiera sido yo, si hubiéramos visto buenos resultados de este gobierno. Si Monreal fuera favorecido por la voluntad del presidente, otro gallo cantaría, pero no es el caso. No es el caso. No, pero sí es que sí hay un tema en principio de decir... A mí me gusta invitar a gente a debatir, que sabe debatir con argumentos y que está dispuesto a cambiar su posición. Está muy bien. Porque entiende que cambió las circunstancias. Y está muy bien, pero yo insisto, Leo, ¿cómo ha cambiado el sexenio? Sí. Que cómo se han movido las posiciones de quienes en un principio, como Paula, como Jean, creían en el observador y ahora no. Está muy bien, yo no estoy impugnando el cambio de opinión, nomás estoy insistiendo en que es muy sorprendente. Y así como cambió, porque voy a lo que decías tú y a lo que decías también tú, así como cambió el último año con Salinas, ¿no? Que Salinas iba muy bien, como decían, su sexenio fue de 5 años más 1. Sí. No, pues también, quién sabe cómo le vaya a López Obrador en su último año. Yo lo último, con lo que quería terminar, porque esa era tu pregunta, es lo que tiene que ver con el tema de si sería creíble o no López Obrador como un líder de la oposición en caso de que Morena perdiera la elección presidencial. Y lo que yo creo es este tema de la autoridad moral y de la credibilidad. Sí es muy problemático dado los resultados de su gobierno, pero creo que también va a ser muy problemático porque ya no va a ser negocio creerle a López Obrador como se le creía. Entonces, yo creo que la credibilidad es una cosa muy flexible, que en muchos casos depende de los beneficios que obtengas, si haces como que crees o como que no, independientemente de lo que te diga tu corazón. No, ya no tiene mucho que ofrecer Creo que ese López tanque Obrador. de gasolina ya se le acabó. Porque López Obrador tenía credibilidad también en la medida en que era un proyecto que podía ganar algún día el poder. Si pierde en 2024. Ya ganó, oiga, pues usted ya ganó, ya gobernó. Bueno, ¿no? pero 2024, pues bueno, volvimos a ganar, ¿no? Presidente que el partido reitera. Si no... Si no, ese es el punto. Peor aún. Sí, a ver, Paula, ya, remata la mesa. Yo coincido, yo creo que la esperanza es una cosa que puedes vender una vez, 2 máximo.
Creo Sí. que ahorita ya es muy poco creíble que sigas vendiendo exactamente el mismo producto cuando pues te tocaba producir resultados y vender resultados. Y ahí sí, pues vamos muy mal. A mí me preocupa una cosa, ahorita que dicen ustedes, si gana López Obrador, si gana Morena o no gana Morena. A mí me preocupa si gana, si pierde Morena y no se respeta el resultado. Claro. Porque ahí podemos ver otra vez el resurgimiento de López Obrador clásico que desconoce los resultados, que se va a la calle, que va a... Y ahí sí vemos pues un segundo aire que incluso le puede dar vida, no a Morena, pero sí al movimiento obradorista otra vez, que está aglutinado pues a partir de estos golpes históricos en los que 2024 perder, igual y perder 2024 resulta lo peor para Morena, que ahí ya, además de, vamos a ver si puede sobrevivir el obradorismo sin López Obrador, vamos a ver si sobrevive Morena sin López Obrador. Yo dudo mucho que Morena sobreviva sin López Obrador. A ver, se va a terminar polarizando, se va a terminar pulverizando. Yo lo único que tengo claro en esto es que si gana la oposición, el presidente no va a aceptar los resultados. Ya está preparando desde este momento ese discurso. Y es el de siempre, también. Pero es muy distinto cuando estás en la oposición o cuando estás en el poder. Bueno, cuando estás en el poder es aún más, tienes más fichas para hacerla de tos, ¿no? Pero en fin. Oigan, qué buena mesa. Gracias, Gibran. Se puso muy buena. Gracias, Carlos. Gracias, Paula. Como siempre, un privilegio tenerlos aquí. Gente inteligente. Insisto, es que es muy importante eso. Es de sabios cambiar de opinión. Sí, muy bien. Así Ojalá es. más gente cambiara de opinión. Yo he cambiado varias veces de opinión en mi vida, aunque Yo no también. lo crean. Bueno, regresamos con Jorge Suárez Vélez para hablar de la elección fallida de un mexicano como nuevo director del BID y es lo que esto implica. Saludo a nuestro hombre en Nueva York, el gran economista Jorge Suárez Vélez. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Leo, siempre con mucho gusto saludarte. Bueno, una de las noticias de esta semana es que el gobierno mexicano apoya al subgobernador del Banco de México, nuestro querido amigo, hay que decirlo, porque fue colaborador muchos años de La Hora de Opinar, Gerardo Esquivel, para ser director general del Banco Interamericano de Desarrollo. Pierde Gerardo. Pero antes de hablar de esta elección, yo te quiero preguntar, ¿es importante el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo? Tú que estás metido en el sistema financiero, ¿cómo ves? Sí, claro que es importante. Mira, si ves el IFC, por ejemplo, que es este brazo financiero de la ONU, pues el Banco Interamericano de Desarrollo es el equivalente para la OEA y tiene una importancia particular hacia países pequeños en América Latina que probablemente no tienen el acceso a los mercados de crédito internacionales que sí tendría un país como México o probablemente como Brasil, digamos, ¿no? Sí. Pero sí es una entidad importante que no solamente te da acceso a crédito, sino te da acceso a sus especialistas. Es decir, quiere hacer un plan que tenga que ver con salud o que tenga que ver con infraestructura o con medio ambiente, pues te puedes recargar en este conocimiento. Y algo que es muy importante ahí también es que te da grandes ventajas en términos de la posibilidad de hacer licitaciones limpias, de hacer una serie de cosas que siempre puedes, digamos, echarle la culpa a el BID de que lo tienes que hacer así porque es un proyecto ligado a ellos, lo cual incrementa obviamente la confiabilidad de los proyectos, la calidad, implica un proceso de aprendizaje también para los países con los que trabaja. Sí, sin duda es una entidad muy relevante. Pues mira, que bueno, entonces en ese sentido sí es un buen puesto, digamos, internacional, ser el director del BID, Jorge. Digo, pues pregúntale a Luis Alberto Moreno, que estuvo 17 años ahí, o sea que yo creo que debe ser tan bueno que, que pues no se quieren ir, ¿no? Creo que si ves la trayectoria de Iglesias y antes de él, Ortiz Mena, o sea, todos tuvieron estancias ahí muy largas, o sea, es un proyecto interesante y aparte te conecta con Washington, es un proyecto en el que, pues, como sabemos, la parte toral, digamos, del banco sigue estando en manos de Estados Unidos, que es el país que aportó originalmente más capital a esta entidad.
Entonces, pues, tienes que estar también negociando hacia el gobierno de Estados Unidos, la legislatura de Estados Unidos, te conecta, estás en Washington. O sea, claro, es un puesto prestigioso y que te da acceso a muchas cosas. Jorge, en ese sentido, la tradición era que los países de América Latina, que algún país de América Latina o del Caribe ponía al presidente del BID, hasta que llegó Trump y dijo, no, ahora nos los quedamos nosotros, Estados Unidos, ¿no? Ahí hay que ver la historia de lo que ocurrió. O sea, lo que pasó en ese momento es que originalmente lo que Estados Unidos estaba proponiendo era que el director ejecutivo, digamos, fuera Sí, sí. Brian O'Neill, ex Lazard, amigo de Hank Paulson, al que se le veía bien, ¿no? Luis Alberto Moreno lo acepta para esa posición, y a este señor le da un cáncer terrible, y entonces acaban proponiendo en su lugar a este señor cubanoamericano Clavel, que pues era medio un desastre. Lo proponen primero como director ejecutivo, o sea, como el segundo, digamos, del presidente del banco. No lo aceptan y entonces se emberrincha Trump y lo acaban proponiendo como director, lo cual rompía, digamos, esa regla, donde era un latinoamericano el director y el director ejecutivo era estadounidense. Muy bien, bueno, se va este señor Clavel en medio de acusaciones de abuso sexual, no me quiero meter al tema, se abre esa posición y América Latina pues prácticamente se une en torno más bien a la candidatura del brasileño, ¿no? Del que propone Bolsonaro, por cierto, con la anuencia de Lula, hay que decirlo, más que con Gerardo Esquivel, que era ni siquiera Gerardo Esquivel, por cierto, era la primera propuesta de México. ¿Por qué no nos cuentas esa historia? Porque primero era Marta Bárcenas y luego cambiaron a Gerardo Esquivel, ¿no? Ella era la primera candidata, pero tengo entendido que la nominan prácticamente sin consultarla. Ella provenía de la CEPAL. Sí. Eso sabíamos que iba a ocasionar algunos problemas con el gobierno de Estados Unidos, que la veían a ella demasiado cerca de los gobiernos de izquierda en América Latina y particularmente de Cuba. Ciertamente una funcionaria con experiencia, pero lo relevante de no haberle preguntado antes de nominarla es que parece que ella tiene un problema severo por la salud de su marido, lo cual no le iba a permitir, digamos, tomar este puesto. Entonces, ahí es cuando tienen que cambiar de caballo, digamos, a media carrera. Y lo que hay que decir, Leo, que creo que es muy importante, es que el manejo de estas candidaturas por parte de este gobierno ha sido verdaderamente patético. O sea, una vergüenza. En la Organización Panamericana de la Salud, pasa con Bárcena, pasa con Esquivel. O sea, no se hizo la tarea. Esto implica mucho cabildeo. O sea, no me explico cómo México puede pensar que después de las patadas que le han metido a la OEA, ahora vas a acabar como director del brazo financiero de la OEA. Pues es bien poco probable. Y aparte lo que estamos viendo también es que ha sido un fracaso total hacia otros países latinoamericanos que se supone son amigos de este gobierno y que ni remotamente apoyaron. Entonces, claramente yo creo es ineptitud. Lo que me dicen es que la propuesta, o sea, la presentación que hizo Esquivel buscando la presidencia fue bastante malita, o sea, que no cubrió, digamos, o sea, que no tenía ninguna visión hacia adelante qué había que hacer con el banco. El banco en este momento tiene un par de temas que son relevantes. Uno de ellos es que probablemente se va a requerir una recapitalización, lo cual implicará negociación seguramente con la Cámara republicana, digamos, ahora en el próximo gobierno. Pero también lo que se sabe es que de los daños que hizo el señor Clavel es que sacó a muchos de los funcionarios más experimentados, les dieron paquetes para que se retiraran y en algunas de las negociaciones se dieron para que lo apoyaran. Se le dieron concesiones de puestos ejecutivos a muchos países pequeños, centroamericanos y caribeños, donde hoy hay gente que realmente no tiene el perfil ni los conocimientos para hacer estas funciones. Es decir, tiene que venir una combinación entre una limpia y un upgrade, digamos, de las capacidades del banco para que pues vuelva a funcionar como funcionaba antes. Entonces, pues para eso necesitas a alguien con mucha experiencia. Gerardo no tiene ninguna experiencia en ninguna multilateral. Eso no ayudaba en su causa y simplemente no se hizo la tarea. ¿Qué sabes del que va a ser el próximo presidente o director del BID, este brasileño Ilan Goldfajn? Se habla muy bien de él. Dicen que es un tipo que hizo un gran papel en el Fondo Monetario Internacional a cargo del hemisferio occidental. Sí. Parece un tipo que no solamente tiene la experiencia, dicen que es un buen negociador. Se le ve como alguien que podría
hacer, digamos, toda esta tarea que el BID requiere que se haga. Y pues recordemos también que en el caso de la Organización Panamericana de la Salud también hay un brasileño ahora. O sea, Brasil en todas estas nos está dando 20 y las malas. Tradicionalmente siempre ha sido un país con capacidades diplomáticas más fuertes que México, la verdad, pero ahora lo están comprobando con creces porque han hecho muy buena negociación en promover estas candidaturas. Una última pregunta, Jorge, y yo sí quiero alertar aquí al público. Desde luego aquí queremos mucho a Gerardo Esquivel, fue nuestro colaborador, yo considero que es un gran economista, y ahora es el subgobernador del Banco de México, donde yo creo que ha hecho una labor eficaz. Yo creo, y te lo pregunto, si México lo candidateó como director del BID, pues lo tendría que ratificar este mismo gobierno como subgobernador del Banco de México, ¿no? O sea, uno esperaría eso, ¿no? O sea, si no lo ratifican... Y la pregunta, claro, que tiene jiribilla, porque sabemos que es muy posible que no lo ratifiquen, ¿no? Entonces, más bien como que le estaban dando una salida ahí muy poco honorable, yo diría, a Gerardo, ¿no? Mira, estoy de acuerdo contigo en todo. O sea, yo creo que primero... Creo que a Gerardo lo lanzaron al ruedo sin darle el tiempo para prepararse, sin el apoyo que debería haber tenido, al cuarto para la hora. O sea, incluso te diría que es un poco injusto decir, bueno, parece que la presentación no fue buena. Oye, pues la presentación la hicieron casi que de un día para otro. Sí, sobre la rodilla. O sea, probablemente si le hubieras dado el tiempo lo hubiera podido hacer mejor, porque ciertamente es un tipo inteligente. Creo que lo que se dice es eso, que es una forma de darle una salida para probablemente nombrar a alguien con otro perfil en la subgubernatura del banco, lo cual es preocupante. Y creo que eso leo en general como tema, independientemente de que me parece que gente como Jonathan Heath o Irene Espinosa, gente que ha hecho un buen trabajo, digamos, dentro de el grupo de subgobernadores que hay. Sí me parece que el Banco de México era una de las pocas entidades que teníamos donde había un servicio civil de carrera verdaderamente admirable. Y lo que es increíble es que hoy tenemos una junta de gobierno donde no hay una sola persona que venga de Banco de México. Y eso me dicen amigos que están ahí, que ha provocado la salida de mucho talento del banco, que ya no ve que vaya a haber esta carrera que antes era posible hacer. Muy bien. Y eso sí nos pone en una situación complicada, porque desde aquí, así desde Nueva York, yo sí lo digo, para muchos, el mejor banco central de los mercados emergentes es Banco de México y parece que no lo estamos llevando entre las manos. Muchas gracias, Jorge. Me despido rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches. Y muy buenas noches a usted. Yo lo veo mañana por televisión, 10:30 de la noche por Foro TV.